Hay que tarde, dale que tarde. Son las 8 menos 19 minutos, una hora menos en Canarias. No es tarde, profesor, Sí. es la hora que es. Dale. Hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana, la primera de las cuales es... Israel y Hamás no están de acuerdo del todo con el plan de paz, pero sí están de acuerdo en el propósito de romperlo. La segunda. O sea, ¿hasta qué punto la expectativa, no de una solución, pero sí de una tregua, se resiente el boicot de Netanyahu y del sabotaje de los terroristas? La tercera. De Venezuela a Colombia, ¿por qué Trump, el pacificador de Oriente Medio, se ha propuesto iniciar una guerra en el Caribe? La cuarta. ¿Por qué temen tanto en Ferrara la venganza de Cerdán cuando salga de la cárcel? La quinta. ¿Quién está disfrutando más de la gira tejana de Ayuso? ¿Ella por encontrarse allí o Feijóo por tenerla lejos? La sexta. Ya sé que no debe elogiarse a unos ladrones, pero ¿nos produce cierta admiración e indulgencia el atraco perfecto cometido en el Louvre? La séptima. ¿Cuántas obras de las que exhibe el Museo Parisino, por el otro lado, provienen de robos cometidos oficialmente? La media, que es la última. Igual que Marco Aurelio Maquiavelo, Rajoy publicará un libro de arte de gobernar con sus mejores frases. Es necesario recordar que nos dejó la herencia de Sánchez y que desde entonces... Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Todas las portadas miran con pesimismo a la Franja de Gaza, donde el fuego y los bombardeos regresaron este fin de semana por una acusación mutua de ruptura del acuerdo. La razón, la tregua de Gaza pende de un hilo. El Mundo, nuevos ataques en Gaza llevan al límite la tregua entre Israel y Hamás. El País, la paz en Gaza se tambalea por las rupturas de alto el fuego. Netanyahu dio la orden de atacar Gaza al asegurar que Hamás, que no sé por qué decís Hamás si es Hamás, había abierto fuego contra destacamentos israelíes en el paso de Rafah. Parece que se ha retomado el alto el fuego, dice La Vanguardia, por la presión de Estados Unidos sobre Israel. En España, leo en La Razón, Moncloa espera que se conozcan con más detalle los crímenes de Netanyahu porque consideran que con ese material se podría, entre comillas, agitar aún más la calle. Agitar aún más la calle, pero si los españoles ya van vomitando por las esquinas, si la gente no se tiene en pie. En Suiza, que es donde está el verdadero gobierno de la nación, conviene hacer lo contrario, no agitar nada, sino masajear, acariciar, aunque esas sesiones de fisioterapia, con el talante profundo de Zapatero, no están surtiendo efecto. El Mundo publica esta mañana los mensajes de PSOE y Junts tras la última reunión en Suiza, y dicen en Junts, el proyecto personal de Sánchez ha dinamitado la solución al conflicto. El proyecto personal de Sánchez puede haber dinamitado cosas. Corrijo, el proyecto personal de Sánchez lo va dinamitando todo, pero no la relación con Puigdemont. Lo que ha quebrado la relación con Puigdemont es la incapacidad momentánea de Sánchez para que el Constitucional le aplique la amnistía, porque dice otro de los mensajes de Junts, solo si el amparo pedido por Puigdemont al Tribunal Constitucional triunfa, podría haber otra oportunidad. ABC, Junts maniobra para responsabilizar a Illa del fracaso de las negociaciones con el PSOE. Mientras tanto, ¿qué se sabe del dinero? El Español, 9 documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar de los años 17 y 18 indican que el PSOE tenía una caja B para los abonos en efectivo que se entregaban en sobres en la sede de Ferraz. El descuadre que prueban estos documentos es de apenas 7.000 euros, pero parece la punta del iceberg. La Razón vuelve a meter en la ecuación al ministro Ángel Víctor Torres. Koldo medió para reunir a Ábalos y Torres en 2018. Y Santos Cerdán, que lleva meses en prisión, saldrá de la cárcel, parece, el mes que viene. El Español, el PSOE, teme la venganza de Santos Cerdán en televisión al salir de la cárcel porque nadie le arropa. Es raro que nadie la arrope. Mira que tienen expertos en sábanas. Invado el terreno del profesor. A ver. El País. El gobierno propone ahora congelar cuotas a los autónomos que menos gasten. Y atención, porque quien invade también el terreno de la economía esta mañana es Leire, la fontanera. Cuando creíais que lo habíais visto todo, reaparece Leire. El Confidencial. La fontanera del PSOE se ofreció 2 veces al Banco Sabadell para frenar la OPA del BBVA con información sensible. Profesor, hagan el favor, a Leire se la quedan ustedes en economía, que nosotros ya tenemos bastante. ¿Qué otros espárragos trigueros a la plancha se emplatan esta mañana en esos huertos de la información que según tú son los diarios? Qué lindo. Os pido disculpas porque llevo meses hablando de los espárragos de los miembros de la trama y veo que hace tiempo que no os pregunto por los vuestros. ¿Qué tal vuestros espárragos? Bien. Gracias, profesor. Al otro lado del río, patrón, sabes que te quiero, pasan cosas. Dice Aznar en el Confidencial, la extrema derecha ha capturado la inmigración con un discurso xenófobo. Y una noticia al lado dice, el think tank de Vox elogia a Netanyahu y culpa a Sánchez y Macron de rendir Europa al Islam. Fijaos qué bien va el think tank de Vox. El País, la fundación a la que Vox desvió 11 millones de euros, entra por primera vez en pérdidas. Uno de los motivos es el coste del diario digital La Gaceta de la Iberosfera. ¿A quién se le ocurre fundar un periódico? Es el negocio más bonito y más ruinoso que hay. Dice el Confidencial que Rajoy va a publicar un libro sobre el arte de gobernar a partir de sus mejores frases. Lo que no queda claro es si será un libro de humor
o no. Y en el país, la universidad más grande ya no puede ni pagar las nóminas. Se refiere la crónica a la Complutense, que depende de que Ayuso, dicen, le conceda un crédito de 35 millones. Leo el editorial. Ayuso castiga a la Complutense. Madrid es la comunidad con mayor renta per cápita y la que menos invierte por alumno universitario. Y hay encuesta en La Razón sobre Castilla y León. Mañueco crece, pero necesitará del apoyo de Vox para mantener el gobierno. Y en todas las portadas, un tema que no le robo a Rosa, porque sería un doble robo con reincidencia y me llevarían a la cárcel. ¿Cuál? El robo al Louvre de ayer por la mañana. Gracias, Dani. A ti, patrón. Ahora despegamos con Iberia. Iberia estrena un nuevo destino en Estados Unidos, Orlando. Diversión a lo grande, atracciones únicas, gastronomía internacional y un ambiente que hace que el viaje sea inolvidable. Elige entre 4 vuelos semanales y reserva ya en iberia.com. Más de uno. En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa? Pues en El Mundo leo en la sección de crónica que el cirujano perseguido por votar a Feijóo mientras defiende la sanidad pública. El prestigioso González Rivas, insultado en las redes tras revelar sus simpatías por el PP. Da igual si en China hizo un fin de semana de 16 cirugías torácicas a pacientes con cáncer de pulmón o en Sierra Leona su fundación tenga una unidad móvil con quirófano. Vota el PP, menudo hijo de puta. Este es un mundo muy chiflado, ¿eh? En el país, las orgías de insultos inundan las actas del Congreso. Según Casqueiro, los populares más exaltados son Miguel Tellado y Jaime de los Santos. La más expresiva del gobierno frente al PP es Montero. Hay un entrecomillado de Jaime de los Santos. Yo llevaba las bolsas, pero tú tapabas orgías. Hasta 8 veces dijo a Alegría lo de las orgías, porque la otra le había recordado que llevaba las bolsas a la mujer de Rajoy. En ABC, Montero tuvo condenas por retraso en el cáncer de mama en su etapa en salud en Andalucía. En La Verdad, en todos los periódicos de Vocento, 24 días en los que nadie murió en las carreteras. En cada mes de lo que va de 2025 ha habido al menos una jornada sin siniestros mortales. Habrán visto la portada de El Mundo. Corre Romero. Yo la verdad es que cuando lo vi me asusté. Hay una entrevista de la Met y dice Curro: un torero bueno es muy difícil que sea mala persona. La amargura es cosa de los mediocres. Y recuerda cuando en su empeño para que los toros no dependieran de interior, sino de cultura, cuando se reunió con Aznar. Y le dijo a Aznar que se quedaba como estaba. Me dejó mudo. Tendría que haberle contestado: ¿y tú qué sabes? Pero yo no me pongo a su altura. Y otra gran entrevista en El Mundo, esta vez de Iñaco, a José Luis García. Dice: ¿no usas internet para nada? Y dice García: no tengo ni streaming. Y luego esta gran frase: ¿no tiene streaming? Yo he tenido mucha suerte, que es mucho más importante que tener talento. Y en La Razón, Venezuela estrena santoral con León XIV. La Iglesia canoniza por primera vez a 2 católicos del país: a la monja Carmen Rendiles, que fue la fundadora de las Siervas de Jesús, y al médico de los pobres José Gregorio Hernández. Cualquiera que haya visto telenovelas venezolanas ha visto a un santo en las casas con traje y chaqueta. Ese médico, José Gregorio Hernández. ¡Qué racha Venezuela! 2 santos y una nube. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Hoy, profesor. Ya mismo expansión, BBVA y Sabadell valen 38.000 millones más en bolsa. También, mira qué mala noticia, el gobierno planea una reforma para endurecer los despidos. En un editorial dice que esto es irresponsable. Reabrir el debate sobre los costes del despido crea miedo e incertidumbre en los pequeños negocios. A ver, amigos de expansión, al gobierno no le importan los pequeños negocios. Por cierto, no aprenden y vuelven al franquismo. A ver, repita conmigo, doctor Sánchez: endurecer el despido es endurecer la contratación. 5 días, la fiebre por las stablecoins enciende las alarmas en las máximas autoridades monetarias. Otra vez, aquí abren el paraguas y buscan el chivo expiatorio. El economista: los fondos retiran del mercado del alquiler miles de pisos, pues claro. Y el PP va a proponer más incentivos fiscales para las clases medias, que sea creíble la propuesta del gasto. Prensa económica internacional, Financial Times: Kering va a vender la división de belleza de L'Oréal por 4.000 millones de euros. Y terminamos con el Wall Street Journal. Tiene una interesante editorial contra Donald Trump,
Dice que está abrazando la propuesta de Elizabeth Warren de aumentar, extender el seguro de depósitos. Esto lo que significa es más riesgo moral y más riesgo para el contribuyente. ¿Y quieres una buena noticia para el Wall Street Journal, Alsina? Sí, por favor. Dice que Bolivia ha elegido un presidente que está a favor del mercado después de 2 décadas de socialismo. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, Nieto en ABC. El famoso cuento ahora dice así: ensimismada en sus ilusiones de prosperidad, la lechera se tropezó con una tabla de cotizaciones de autónomos. Desde la denominación de origen Rueda nos animan a compartir sueños, ideas, buenos momentos, porque compartir es vivir, compartir es Rueda, con Félix José Casillas. Y en algo menos de 7 minutos, los que pasaron desde el cambio hasta el gol. Sucedió anoche en Getafe, empate a 0, Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, puso en el terreno de juego a Güler y al brasileño Vinicius para intentar el asalto al Coliseum. Salió el brasileño como una moto, sonó la alarma en el banquillo local y para evitar que Vinicius se utilizase en la banda derecha como una escalera hacia el gol, Bordalás sacó su mejor arma defensiva. El problema para el Getafe fue que el francés Niñón también salió como una moto y fue expulsado a los 45 segundos de pisar el césped. Para unos viene expulsado, los más blancos porque sacó la radial con manos y rodilla, y para otros un robo, porque desde la expulsión hasta el gol de la joya francesa Mbappé pasaron 7 minutos. Y tras el gol, lo más repetido, que el Madrid va a llegar como líder al Clásico, porque el domingo a la hora de la siesta se va a jugar un Madrid-Barça en el Bernabéu. A lo de las chistorras aportamos en este lunes y para toda semana la butifarra, porque los cortes de mangas del entrenador del Barça, tras ser expulsado el sábado, van a tener recorrido. El club azulgrana va a recurrir la sanción, sea la que sea, para que Flick esté el domingo en el banquillo, y el arbitraje de Gil Manzano fue munición para la exitosa asamblea de Laporta. El presidente se puso en modo electoral, alabó su trabajo y el de la junta directiva de un valor incalculable y sacó su vena más política por lo del fango. A los listillos, sabiondos y agoreros los quiere bien lejos. El Barça, que debe todavía dinero a los clubes por el fichaje de Lewandowski, Rafinha y Koundé. Y en esta semana de alta temperatura en el futbolero nos queda todavía una Alavés Valencia de lunes, mañana Champions con un destacado Arsenal, líder de la Premier, contra el Atlético de Madrid, y un llamativo Villarreal City. En 6 minutos serán las 8:07 en Canarias. Ok, vale. Ahora seguimos.